Para la Asamblea Nacional, la Constitución de Montecristi entró en vigencia en el 2009. La experiencia de estos cuatro etapa con mayoría absoluta para el gobierno y una segunda con mayorías móviles funcionando a destajo. Por un lado, un enfoque que visualiza a los asambleístas de Alianza País como alzamanos y por otro, uno en el que se los ve con la determinación de hacer respetar a la Asamblea como órgano deliberante de la democracia, independiente del Ejecutivo. Tal como se aprecia en el siguiente video que recoge momentos de discrepancia entre el bloque de Alianza País y el presidente Rafael Correa. Veamos. El proyecto de ley de comunicación del gobierno salió adornado con acuerdos que lo modifican. Este instrumento constituye un compromiso ético-político. Asambleístas opositores y el oficialismo firmaron 7 acuerdos. A mí sí, me revuelve el estómago, está cayendo en la trampa, ¿no? Del consenso. ¿Con quién se consensúa y se sale en la foto? Con Fausto Cove y Gilmar Gutiérrez. Casi todos los 33 asambleístas que apoyan un enjuiciamiento político al fiscal Pesantes se armaron de valor y desacataron la virtual orden presidencial del fin de semana. Que renuncien pues a su inmunidad y acusen de falta de probidad notoria. Exiliado, como votado, basureado. Así me siento. ¿Desilusionado tal vez del presidente? No. A inicios de septiembre el gobierno vetó la ley de servicio público, lo cual se convirtió en una bomba de tiempo. Los asambleístas atendieron al sindicalismo, negando parte del veto. La división del bloque oficialista alarmó a la cúpula de gobierno. Esa misma noche hablaron de inconsecuencias y anunciaron una posible muerte cruzada. Bueno, la muerte cruzada es una de las posibilidades, ¿no? Señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual y yo los destituyo. El pasado 9 de abril, el presidente de la República remitió con duros términos una carta al presidente de la Asamblea. En el documento, el mandatario le reclama por la cantidad de exhortos que ha recibido en los últimos meses. El jefe de Estado argumenta que tales decretos de exhortos constituyen una grosera violación a la independencia entre funciones del Estado. Arrendadores y arrendatarios vamos a estar en el peor de los mundos. Esta ley, la calidad de 1 al 20, yo la calificaría en 3. Basta de leyes que son un verdadero mamotreto, compañero. Bueno, como ya sabemos, algunos murieron en el intento. En todo caso, el próximo mes se instala la Asamblea con sus nuevos miembros. Uno de ellos, Marcela Aguiñaga, abogada, ministra del Ambiente de noviembre de 2007 a noviembre del 2012, asambleísta nacional electa. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Buen día a la ciudadanía. Las pugnas entre las funciones ejecutiva y legislativa le han hecho mucho daño a la democracia ecuatoriana. Pero hay la clara impresión de que en aras de la estabilidad se estaría pasando a una subordinación de la función legislativa y de fiscalización, cuando la Constitución tiene mecanismos como el veto presidencial modificatorio en el área legislativa o la muerte cruzada en caso de una fiscalización obstruccionista. ¿No cree usted que se debilita la institucionalidad democrática cuando se somete la mayoría parlamentaria a las instrucciones de la Directiva Nacional de Alianza País? Bueno, doctor, quisiera en primer lugar decirle que es importante analizar los resultados electorales en el sentido de que el pueblo ecuatoriano votó mayoritariamente por la ideología y por la propuesta de gobierno de Alianza País. En segundo lugar, me parece también notorio mencionar que el taller que se tuvo ejecutivo-legislativo principalmente fue de la bancada de País y entre esos era la planificación de cómo vamos a trabajar. A pesar de ser funciones independientes, somos funciones en ese sentido de coordinación y aliadas para impulsar ese plan de gobierno. Los asambleístas y quien le habla, doctor Pinargote, no es otra persona que representante también de la militancia de Alianza País y es por ello por el cual el pueblo ecuatoriano nos ha respaldado. Es así que ese es el plan de gobierno que impulsaremos y yo creo que hay que comenzar a nombrar las cosas como son y no decir que vamos a ser alzamanos o en este momento estamos subordinados al Ejecutivo. Somos unos aliados del Ejecutivo. Ese plan de gobierno apoyado por el pueblo ecuatoriano es nuestro plan de gobierno y es el que vamos a impulsar. Evidentemente, pero dentro de eso están las acciones individuales de cada uno. Ya vamos a seguir analizando esto. Recordemos algo, cuando los actuales asambleístas electos fueron candidatizados en noviembre de 2012, rindieron un juramento de lealtad a Alianza País que contiene 10 mandatos y que en el taller programático de la semana pasada el presidente de la República y presidente también de Alianza País, el economista Correa, se los recordó. Veamos lo que dijo el presidente. Si hay un compañero legislador, asambleísta, autoridad local, miembro del gobierno, que
que crea que aquí está para hacer carrerita política, agendas personales, está en el movimiento equivocado. Nosotros estamos para servir desde la trinchera en la que se nos requiera para la patria nueva, compañeros. A prepararse, explotarán vanidades. ¿Y tú por qué le haces caso al presidente? Si tú ganaste solito, tú tienes más arrastre que cualquiera. Tú tienes que acceder a una presidencia de la comisión. No seas alzamano, no seas borrego. A ver, una agenda personal es algo muy subjetivo de interpretar o calificar. Por ejemplo, usted ha hecho una carrera política. Usted ha sido 5 años ministra, una estabilidad en base a su trabajo. Ahora ha sido elegida por el pueblo. Y entonces, ¿quién tiene la posibilidad de decir si algo es personal y si eso que es personal está en contra del partido o del pueblo? Bueno, Alfredo, en noviembre del 2012 nosotros efectivamente discutimos un código de ética. Ese código de ética tiene principios básicos como es servir a nuestro país, no servirnos del cargo público, trabajar con honestidad y transparencia. Y por supuesto también entre esos respetar el régimen disciplinario partidista al interior de nuestro movimiento. Esas son cosas básicas en un accionar de un movimiento colectivo. Por otro lado, una de las cosas que usted menciona con claridad es en torno a qué pasa con los pensamientos individuales. Los pensamientos individuales no están dejados de lado. Ese es el ámbito del debate, del construir dentro del propio movimiento un pensamiento colectivo. Nadie ha dicho que eso no va a ser posible. Lo que sí se ha dicho es que aquí hay un interés colectivo, comunitario, que es llevar adelante todas las propuestas presentadas por Movimiento Alianza País. Eso es específicamente. Usted lo menciona, yo soy una nueva política, estoy aprendiendo muchísimo del quehacer político, pero también en ese sentido debo reconocer que yo he sido candidata del movimiento más fuerte y eso es parte de la ideología que ha apoyado nuestro pueblo. Así que ese es el impulso. Las agendas políticas en un momento, si son particulares y nos sentimos, y voy a hablar así en términos generales, nos sentimos que de alguna forma está en contra de nuestro interés muy particular, el interés de los demás, bueno, en ese momento me parece que una persona de la forma más transparente debe retirarse o de la bancada o debe retirarse del quehacer político. Lo que no queremos aquí, vuelvo a insistir, es que hayan personas que pongan sus esfuerzos en sus agendas particulares y no en la propuesta colectiva que ha sido presentada. Yo le preguntaba sobre esto de la agenda personal, pero usted señaló algo la semana pasada, algo interesante, lógico o sensato, en el marco del taller programático. Veamos lo que dijo. Creo que hay que esperar cuáles van a ser los debates internos, pero sí, mi posición muy personal es que creo y le apuesto a la renovación generacional, a nuevas figuras más frescas en el quehacer político. A ver, este pensamiento suyo expresado con tanta sinceridad como debe ser en un país libre. ¿Alguien podría interpretarlo como una agenda personal o una ambición personal de ser presidente de la Asamblea? ¿O es simplemente la aspiración legítima, no solo suya, sino de un grupo, de una nueva generación de asambleístas? O sea, ¿quién es que decide eso? Una directiva nacional designada a dedo, donde solo hay 3 asambleístas. Ese es el punto. Bueno, nuestras directivas nacionales no son puestas a dedo, Alfredo, son elegidas en Asamblea General de los militantes de Alianza País. En segundo lugar, que tengo también que decirle que eso es una aspiración que tenemos todos los asambleístas, tenemos las mismas oportunidades de poder ser directivos de la Asamblea Nacional. Y yo mencioné un sentir, digamos, de 2 tendencias que hay al interior de nosotros, del bloque o la bancada, que es ir hacia una tendencia de experiencia o ir hacia una tendencia de nuevas figuras en el quehacer político, más frescas, innovadas, etcétera. Así que ahora, lo que esperamos es eso, ¿no? ¿Lo deciden en una votación del bloque o lo decide la directiva nacional? Ese es el punto. O sea, ustedes son un poder del Estado, son elegidos por el pueblo. Lo decidiremos al interior del bloque, Alfredo, no hay ninguna decisión tomada en este momento. El taller que tuvimos efectivamente fue un taller de coordinación con el Ejecutivo, pero nuestra bancada también tuvo su propia discusión interna. Eso lo discutiremos, no hay ninguna decisión tomada al respecto. Vuelvo a insistir, cada uno de nosotros los asambleístas de Alianza País tenemos cualquier oportunidad. Y en el ámbito de la revolución ciudadana, Alfredo, yo dejé de ser ministra justamente porque los militantes de País mayoritariamente pidieron que vaya un cargo de elección popular y yo acepté. Ese es el rol de un revolucionario, donde debe estar, donde su revolución la demanda. De los 10 mandamientos que juraron en el Estadio del Aucas cuando fueron candidatizados, el que más llama la atención es el del asesor personal que les asigna Alianza País
con los recursos del presupuesto de la Asamblea, porque es un asesor que paga la Asamblea. Ahora, ¿no es esto una falta de confianza, tener una especie de decán a su lado reportando con quién habla, qué hace, invadiendo hasta su vida privada? ¿O va a ser un PhD en Derecho Ambiental que le van a asignar? Porque usted es una abogada, usted tiene diplomas de posgrado. O sea, ¿cómo se le va a nombrar a su asesor? ¿Quién va a decidir quién es su asesor? Si es personal. Bueno, el tema del asesor efectivamente es poder contar con gente especializada. Por ejemplo, usted lo mencionó, yo conozco de materia ambiental, conozco de materia jurídica, pero quizás mi debilidad sea no conocer de aspectos económicos, y para eso se requiere un grupo humano del más alto perfil económico, mejor dicho, en términos generales legislativos, económicos, sociales, entre otros, que nos permitan hacer las mejores leyes que requiere el Ecuador, Alfredo. Entre esos son esos asesores que no es que perdemos uno, ganaremos 100, al cual este grupo humano estará al servicio no solamente de Marcela Guiñaga, sino de los 100 asambleístas del bloque de Alianza País. Así que yo no creo que hay que ponerle ningún... Perdón, pero es que si es asesor personal, debería ser asesor de la función legislativa, porque por ejemplo en el taller, el alcalde de Quito, el señor Barrera, propuso que eso también debe ser para los concejales. O sea, se imagina, los concejales, yo no sé, son como 10.000. Entonces, a este paso, vamos a tener un edecán para cada concejal, para cada asambleísta, cuando lo que se debe hacer es fortalecer la institución, gobierno autónomo, la institución, función legislativa, que tenga sus asesores económicos, sus asesores constitucionalistas, asesores en derecho ambiental, etcétera, que estén a disposición de toda la Asamblea. Pero estamos hablando aquí de asesores personales, por eso es que llama la atención esta disposición. Bueno, en primer lugar, el asambleísta no pierde su asesor personal, seguiremos teniendo un asesor que estará destinado a trabajar exclusivamente con nosotros, y este grupo humano de 100 asesores, que vuelvo a insistir, tendrán del más alto perfil profesional, que contribuya a fortalecer la discusión y también las herramientas técnicas para el pensamiento crítico que deba tener cada asambleísta. Yo no creo que hay que cuestionar o ponerle un prejuicio a eso, todo lo contrario. Estos 100 asambleístas estarán al servicio de la bancada de Alianza País para que nosotros podamos hacer y realizar las mejores leyes que necesitamos, Alfredo. Creo que esa es la especialización y el fortalecimiento institucional que usted mismo menciona. Eso es lo que buscamos, no un asesor que solamente está al pedido de un asambleísta y que quizás no cumple las capacidades técnicas o profesionales que se requieren en la elaboración de leyes. Ahora, pero uno de los caballos de batalla de Alianza País, y que es correcto, es la lucha contra lo que denominan poderes fácticos. Es decir, aquellos que no están establecidos en la Constitución ni en la ley. Entonces, según el artículo 127 de la Constitución, los asambleístas serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Pero el juramento de lealtad estaría convirtiendo a la Directiva Nacional de Alianza País en un poder fáctico al margen del mandato popular, porque incluso habla de que si no siguen las instrucciones se les debe revocar el mandato. Eso es una superposición de funciones, es la creación de un poder fáctico al margen de la Constitución. ¿No le parece? Usted es una buena abogada. Bueno, doctor, yo no comparto su idea. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que se está fortaleciendo el aspecto político de nuestra bancada como movimiento. Una de las cosas que se ha buscado es tener un código de ética que ahora resulta que le llama la atención a todo el mundo, pero resulta que los códigos de ética lo tienen muchos partidos políticos en otros países, que usted puede revisar en la información pública que hay en todas partes. Pero adicionalmente a eso, creo que también vale mencionar que nuestro movimiento busca el fortalecimiento. Nuestra bancada, como usted lo dice también, es de Alianza País, no es de otro movimiento. Por lo tanto, sí, nosotros vamos a llevar adelante nuestras ideologías y estas condiciones, por decirlo de alguna manera, que fueron las que aceptamos para ser candidatos de Alianza País, para luchar y proponer y llevar adelante ese plan de gobierno. No me parece coherente que ahora alguien le diga, es que no sabía, no estoy muy de acuerdo. Pero si eso fue un tema discutido al interior también de la Asamblea General de Alianza País. Así que yo creo, Alfredo, que todo lo contrario, eso va a fortalecer el movimiento político, va a permitir que nuestro trabajo, nuestras acciones sean más eficientes y más productivas en pro de los ecuatorianos. Claro, pero lo importante también no solo el fortalecimiento del movimiento, lo cual es legítimo, sino el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En todo caso, los hechos son los que hablan y veremos cómo se presentan las acciones de la próxima Asamblea. Muchas gracias por su participación. A usted, Alfredo.